Parte número 3, entonces. Vamos a ver entonces la respuesta que deben tener las personas o la reacción que tiene la humanidad ante este, podríamos decir, el plan de salvación que Dios da, ¿no? Entonces, ¿cuál es? Bueno, la persona debe creer, amado. Si yo le digo a usted que se está prendiendo fuego en un lugar y que hay fuego y usted mira así y no hace nada y se tiene que tirar para abajo, yo le digo que te lo puedo sostener o hay algo para atrás y usted no lo quiere hacer, no quiere creer, es muy posible que pasa, que se va a quemar fuego. Entonces la fe tiene que, nosotros debemos creer en la información que alguien le está dando. Bueno, ¿qué vamos a hablar ahora? Un poco de la fe. ¿Qué es esto? Viendo que la salvación entonces proviene de la iniciativa de Dios en la salvación, vamos a ver un poco la respuesta que tenía que tener Nicodemo, es creer. Nicodemo y los demás, una reacción ante esa plan de salvación que nos está mostrando ahí, ¿no? Entonces vemos acá, por lo menos acá en esta parte, hay muchas palabras clave que habla como creer, confiar, que aparece 7 veces por lo menos como lo mismo. En uno aparece en el versículo 11, dice que esto que hablamos, testificamos y no recibir nuestros testimonios, dice el Señor Jesucristo en el versículo número 11. Recibir los testimonios. En el versículo número 23 al 25 del capítulo 2, que dice que muchos creyeron a Cristo, las señales que hacía, pero Cristo no se confiaba, porque esa no era una fe salvífica verdadera. En el versículo 18 que dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. En el versículo creo que 16 también, porque de esta manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, y ustedes siguen leyendo Juan 3:16, a lo largo habla de ¿qué? De creer habla, ¿no? En el 36 también creo que habla de lo mismo. Pero el que rehúsa creer en el Hijo verá la vida, y sino que la ira de Dios está sobre él. El que rehúsa ¿qué? Creer. ¿Cuál es entonces el tema de todo esto, Nicodemo? Es deber responder. Porque, ¿qué sucede? Hay algo que nosotros conocíamos como, bueno, la fe verdadera, los teólogos lo conocían como 3 elementos. Primero el conocimiento, el asentimiento, la aprobación y la confianza. Conocimiento, yo no puedo creer algo si yo por lo menos no tengo una información. La fe viene por el oír la palabra de Dios, dice Romanos 10, versículo 17. Entonces, ¿cómo puedo creer? Si nadie me habla del verdadero evangelio, yo no puedo creer. Entonces, la persona debe creer ahí. Y el Señor Jesucristo habla de que tiene que creer en un mensaje. Una persona no puede creer entonces si alguien no viene y no le dice, o creer. Yo le dice, ¿creíste? Sí. ¿En qué crees? ¿Me explicaste el evangelio? No lo sé. Entonces, ¿cómo? ¿En qué creíste, amado? ¿En qué creíste? Si no sabes el evangelio. No, que me dijeron que si yo me congregaba y venía a recibir a... No, eso no habla. El Señor Jesucristo está mostrando acá que estás muerto en un delito y pecado, que habla de la serpiente, y todo eso apunta a Él. Tenés que entender tu relación, que estás mal ante Dios, cómo ser justificado. Entonces, ¿cómo puedo creer algo? Las personas a veces creen por creer nada más, pero no es una fe salvífica. ¿En qué creyó? Nicodemo, ¿en qué creía? En sus obras. Entonces la Biblia nos muestra de eso, nos muestra la salvación, nos muestra por medio de las escrituras nuestra condición pecaminosa, cómo ser salvo de eso. La persona termina ahí, no, la persona debe asentir, es así con la cabeza, es verdad, puede decir, bueno, este es verdad lo que dice la palabra de Dios, sí, yo estoy de acuerdo con eso. Ahora termina ahí, no termina ahí, porque eso no sirve de nada si la persona no tiene confianza, o pisti, o creer. Debe creer. Entonces uno puede tener información, como muchos conocen del Evangelio, puede decir, sí, es verdad que dice la Biblia que soy pecado, pero no creyeron. Y acuerden que creer, después voy a hablar que creer es tener, vamos a decir, un compromiso con Dios. Muchos creen, pero no se comprometen. No se comprometen con la iglesia, no se comprometen con las cosas que tienen que hacer. Creen nomás, pues soy salvo y me quedo quietito. Nada, no es eso. Uno creer que es, bueno, descansar completamente en la salvación que la Biblia dice. Y Nicodemo tenía que hacer eso, confiar que la Biblia no solo que es veraz, sino que yo me debo apropiar por medio de la fe que Él me da, esa fe salvífica que me proviene, que no es mía, que me la da Él. La esencia de esto es confiar plenamente en Él. Yo no me debo mirar, me debo saltar a esa cruz y agarrarme. Que Dios dice, hay salvación. No importa, cualquier pecado haya hecho, siempre hay salvación. Entonces debemos entender la fe salvadora y la fe falsa. En el versículo 2, 23 25, que vimos ahí de Juan, que lo vuelvo a recargar como 3 o 4 veces, había muchos que creían, pero creían por los milagros, que los seguían. Cristo no creía en ellos. Dice, lo miraba así, ¿por qué? Porque Cristo miraba el corazón. Dice, yo sé por qué me seguís.
pero no, él no confiaba. Entonces, y muchos se fueron. Entonces la fe salvadora no es un mero asentimiento a ciertas cosas, doctrinas, sí creo, sí, pero no hago nada, es verdad, ya veré más adelante. No, no es así. Debo comprometerme, debo aferrarme a esa salvación que aparece en Jesucristo. Es un compromiso, una obligación que se me predicó esa palabra y yo la creo, me aferro a eso, vendo todo, me voy con el Señor Jesucristo. Entonces eso, nos vemos obligados. La fe verdadera es una convicción. Alguien me predicó el Evangelio y digo, sí, es verdad, creo, bueno, pero no, yo digo, miserable de mí, ¿qué debo hacer para ser salvo? La fe verdadera es yo me debo auto vaciar de mis obras, de las cosas que yo creo, de lo que me han enseñado. Debo creer lo que dice la palabra de Dios, no lo que me dijo el pastor falso, sino la palabra de Dios dice, esta es tu condición, y a esto le debes creer, y aferrar. Esta es nuestra regla de fe y obediencia. Si algún día yo predico algo fuera de esto, ustedes están en su libertad de seguir su camino y buscar a un lado. No es mi palabra, es la palabra de Dios que dice. Dios dice que somos mal, que somos pecadores, pero hay salvación en Cristo. Aquellos que confían deben aferrarse a eso. Esa es la fe verdadera. Es una convicción segura de lo que dice, de que nuestras buenas obras no nos pueden salvar, que somos moralmente, estamos mal ante Dios, que solamente por medio de Cristo, que Él, y es la verdad, y debemos creerlo a Él, desechar cualquier falso profeta o cualquier falso evangelio. Debemos entender eso, que no es una mera persuasión, algo, implica, podemos decir, un movimiento de la voluntad, una facultad, la voluntad que, bueno, es la potencia que nosotros tenemos para hacer algo, pero para eso la Biblia nos dice que el hombre natural no percibe las cosas espirituales. Entonces, ¿cómo sucede? Debes reconocer que abre tu mente, tu entendimiento para que puedas ir a Dios. ¿Por qué todas estas cosas, Daniel? Porque es importante para que te humilles y puedas reconocer que la salvación proviene solamente de Él, solamente por medio de Jesucristo. Es eso, y que solamente lo que Cristo ha predicado debemos creer. Esa es la fe, es un movimiento, podríamos decir, de la voluntad hacia Jesucristo mismo, es creer en lo que dijo, apropiarnos de la salvación que Él ha provisto, el Padre en el Hijo. Eso es lo que debemos hacer, creer en el mensaje. La fe verdadera crece, se despoja, pero debemos entender que es esa fe que nos da, o ese querer y hacer proviene de Dios. La responsabilidad entonces que tenía Nicodemo era creer en eso que le estaba diciendo. Entonces, pero la fe, debemos entender que Dios es el que hace ese mover. Todo esto es para que le demos la gloria a Él. En Hechos 16:14 había una mujer llamada Lidia, una vendedora de púrpura que trabajaba, y dice que Dios abrió el corazón para que estuviera atenta a la palabra, al mensaje que Pablo estaba predicando. El hombre no puede dirigirse a hacer, porque Dios tiene que hacer. Dios como esa agua que dice, soltaré mi agua, limpiaré, haré, yo pondré querer hacer para que ustedes. Entonces debemos entender que la fe salvadora, esa convicción del evangelio verdadero, cuando estoy convencido, no que sí, es verdad, puede ser, no, crees. ¿Por qué hablas vos? ¿Por qué hablo yo? Porque yo estoy convencido, de verdad, yo estoy convencido, se lo puedo asegurar, estoy convencido de que Él, lo que dijo es verdadero. No me miro a mí, si yo me miro estoy perdido, de verdad. Confío en lo que Él ha dicho, que me va a salvar, que va a haber un tiempo donde Él va a rociar y me va a ir limpiando de a poco, hasta cuando muere. Y ya no soy el que hace un año, que será 2. Él empezó una buena obra y la va a terminar. Lo mismo para ustedes, amados. Crean. No se miren, confíen. Él dijo, yo los voy a ir limpiando de a poco, como eso que la madre que lo empieza con se sucia, vieron en la calle y lo limpia la mano, y lo vuelve. Bueno, es un proceso que Él te va a ir limpiando, pero cree que te va a limpiar de a poco. Si es un ser humano puede hacer eso, ¿cómo no va a hacer Dios? Entonces crean lo que Dios dice, comprométanse con Él. La fe verdadera, entonces eso, apuntar a eso. La fe verdadera, bueno, tengo muchas cosas que hablar y me van a quedar muchas fuera. La fe implica también fe y arrepentimiento. La fe entonces está en un cambio, vamos a decir, en la fe creer en esa promesa. El arrepentimiento también es necesario. ¿Por qué? Porque si yo creo, pero no me vuelvo de mis acciones, mi pecado, entonces no creí. Creer implica arrepentirme. Yo creo en la información, pero el arrepentimiento también yo debo creer en eso y volverme. Quiero que entiendan, voy a explicar algo en estos 5 o 6 minutos que me quedan para poder entender
cómo sucede esta implantación de la vida nueva que Dios pone adentro de nosotros. ¿Cómo es esto de nacer de nuevo? Debemos entender esto. El hombre no puede buscarlo a Dios, ya sabemos. No se trata de un intelecto, de un conocimiento, aunque el conocimiento es importante, porque yo debo saber el Evangelio, conocimiento. Ahora, ¿cómo sucede esta disposición que gobierna mi mente, que es llamada voluntad? ¿Cómo yo soy movido a ir al reino de Dios? ¿Cómo sucede esto, Daniel, de ver al reino? Porque dice, nadie... Yo debo creer para poder ver. Nosotros vivimos en un mundo ahora, pero ¿cómo se hace en mi mundo, en mi subconsciente realidad, ese reino de Dios? ¿Cómo entra ese reino atemporal que ha existido siempre? ¿Cómo tomo conciencia? ¿Cómo hago ese cambio radical, instantáneo? Se llama regeneración. Solamente Dios lo puede hacer. Dios nos abre la mente para que podamos reaccionar. El Espíritu Santo utiliza, y acá utiliza la palabra. ¿Qué palabra? Lo que Cristo hizo, las cosas, la palabra y el Espíritu Santo. Nosotros debemos creer, pero ese creer también proviene de Él. Y la regeneración sucede una sola vez. Nadie se da cuenta cuando nació. Ustedes no se dieron cuenta cuando nacieron. Yo tampoco. No podemos decir, levanté mi mano. Quizás tenemos una idea cuando alguna nos predicaron. Entonces, pero la regeneración no sucede en etapa. Debemos entender eso. Es un cambio de disposición. Ocurre esto en el subconsciente, o podría decir en el inconsciente. Es lo que el Señor Jesucristo le estaba hablando a Nicodemo. Tú no sabes cuando el viento sopla y donde quiere. Bueno, lo mismo sucede. Dios sopla donde quiere. Sucede en la voluntad, podríamos decir, interior. Dios viene, sopla, viene adentro de nosotros, en nuestra mente. Nosotros no sabemos cuándo, pero debemos nacer de nuevo. En el himno 210 dice, tendrás que nacer. Un hombre llegó, yo no le voy a cantar, pero dice, un hombre de noche llegó a Jesús buscando la senda de vida y luz. Y Cristo le dijo, si a Dios quiere ver, tendrás que renacer. Le dijo, tendrás que renacer, de cierto te digo, tendrás que renacer. Himno 210. La Biblia nos muestra, nuestros cánticos nos muestran espirituales, de que el hombre necesita nacer de nuevo, necesita. ¿Por qué? ¿Me puedes explicar en estos últimos minutos que te quedan, Daniel, por qué necesito nacer de nuevo? Bueno, lo vuelvo a explicar de nuevo si no lo entendieron. Es así. El hombre nace muerto en delito y pecado. ¿Cómo es esto? Estamos unidos a nuestra cabeza federal, que es Adán. Nacemos así. Eso se pasó ante nosotros. Ya tenemos esa vida, o sea, estamos muertos. Pero la Biblia dice en 1 Corintios 15:22 que así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Qué vivificado? Tener vida nueva, esto, nacer de nuevo. Entonces, o estás en Adán muriendo, o estás en Cristo. Entonces, el hombre incrédulo está unido ¿a qué? Todos nacemos unidos a la cabeza federal, que es Adán. Pero, ¿qué sucede? Nosotros, al creer o ser engendrado, bueno, es antes, la regeneración antecede a la conversión. Nosotros aunque muchos no están de acuerdo con esa posición, pero es imposible que el hombre crea, yo creo, si primero el Espíritu Santo no opera, porque si creer después para ser regenerado, como muchos dicen, eso sería que el hombre tiene la voluntad de poder ser salvo, y no es así. Entonces, la fe, vamos a decir, nuestra cabeza federal, que nosotros estábamos unidos, que era Adán, que nacimos en sus entrañas, nos pasó al caer el pecado, nosotros morimos con él, nacimos muertos en delito y pecado. ¿Por qué necesitan hacer de nuevo, Daniel? Porque nacimos muertos en delito y pecado, así dice la Biblia, y debes creerlo. No lo entiendo bien, bueno, de a poco vas a ir entendiendo, a medida vas sabiendo, pero lo importante es que Dios, que tenés que saber muchas doctrinas, tengo que saber no sé, el supranazarismo, el infranazarismo, la posición escatológica milenismo. No, la Biblia te dice que lo primero que tenés que hacer es entrar por esa fe, y es por la fe. Cree en eso. Estoy muerto en delito y pecado. Hay un juicio, dice en Juan ahí 3:18. Estás bajo condenación. El versículo 36 dice que Dios está irado. ¿Qué dice Salmo 7:11? Dios está irado todos los días con el pecador. Y después que bajaste tu cabeza, sí, pero tengo una buena noticia. Pero ¿cuál es? Que Cristo murió por tus pecados, le presentaron el Evangelio. Pero la persona debe creer. Y en Cristo todos son revividos, vivificados y tienen vida nueva. Todos aquellos que creen en la obra que Él ha provisto. Y estamos unidos. Y cuando estás unido, amado, no podés perder la salvación. No es, tampoco si vives una vida de pecado, bueno, tenés que examinarte. Pero ¿qué sucede? Todos caemos, hemos caído. Lo importante es que
somos levantados en Cristo de nuevo. Hay esperanza para nosotros. Entonces la regeneración y la unión en Cristo no se pueden separar. No es que pierdas la salvación o quizás perder la comunión por no buscar a Dios o que caíste momentáneamente en tu pecado. Pero están unidos. Entonces en Cristo hay vida nueva. Entonces nadie puede creer, nadie puede ver el reino de Dios si no cree. Deben creer. ¿Y quién es? ¿Un reino qué necesita? Necesita un rey. No vas a poder ver al rey si no crees. Debes creer, por entrar por esa puerta para creer. Ora, si hay un amigo pecador que no ha entendido y todavía no es salvo o está dudando, hay una oración. El Señor nos enseña en Mateo versículo 6 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad así en el cielo como así en la tierra. Órale que el Señor se manifieste, que venga el reino, que venga qué reino, arrepentido porque el reino de Dios ha llegado a vosotros. Ora que el reino de Dios venga, que se haga la voluntad en la tierra, ¿qué en tierra? Que Él venga y ponga tu reino dentro tuyo. Entonces, quedaron muchas cosas para hablar sobre estos temas de lo que es la regeneración. Pero lo importante se ha dicho, o la esencia del mensaje. Vamos a orar. Amado Padre, le agradecemos, Señor, porque usted nos ha mostrado el plan de salvación. El hombre, Señor, está muerto en delito y pecado. Por eso usted, Señor, que ha condescendido con nosotros, ha provisto la salvación en Cristo Jesús. El hombre, Señor, debe reaccionar con fe a esa obra que usted ha provisto, a esa regeneración que usted nos da, Señor. Le pido por las personas, Señor, que de verdad están muertas en delito y pecado, Señor, no pueden venir a usted, Señor. Le pido, Señor, que aquello que ha escogido ante la fundación del mundo, Señor, que usted sople el viento sobre esos huesos secos, los levante, Señor, porque el muerto no se puede levantar por sí mismo. Nadie puede venir a Cristo si usted no lo llama. Como siempre decimos entonces, amén. Amén.